Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al nuevo seminario del Laboratorio de Resonancias Magnéticas. En esta oportunidad tenemos al doctor Santiago Carreira, que nos va a contar su seminario o su trabajo desde Francia. Entonces voy a dar pase a Laura Steren del Centro Atómico Constituyentes para la presentación correspondiente. Adelante, Laura. Bien, bueno, ya saludé, así que voy a presentar directamente a Santiago, que es un placer verlo de vuelta y escucharlo. Santiago obtuvo su título de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Su doctorado lo realizó en el Departamento de Materia Condensada del Centro Atómico Constituyentes y en él se dedicó al estudio de propiedades electrónicas y magnéticas en interfaces de perovskitas, diseñando igualmente dispositivos y logrando fabricar, digamos, como logro, digamos, entre otros de su tesis, junturas túnel magnéticas basadas en óxido de metales de transición. Durante su tesis y su primera estancia postdoctorales realizó visitas al Instituto de Nanociencia de Aragón, Centro Singular de Investigaciones en Química Biológica y Materiales Moleculares de Santiago de Compostela, y de la Unidad Mixta de Física de Cenerestales, donde él adquirió una gran experiencia en el crecimiento y caracterización de películas delgadas por ablación láser, donde realmente ha realizado excelentes trabajos. Actualmente se encuentra realizando otra estancia postdoctoral, digamos, en la Unidad Mixta de Física también Cenerestales, ahora dedicado al estudio polarizado en spin en materiales superconductores, y con una beca ha sido acreedor, me parece importante destacar, de una beca Marie Curie. Así que, bueno, bienvenido, Santiago. Muchas gracias. Bueno, presento. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Bueno, ante todo, gracias por darme la oportunidad de contar lo que estamos haciendo. Yo hace 2 años que soy postdoc acá en la unidad mixta, Cenerestales, y pertenezco al grupo de Javier Villegas, en el cual básicamente estudiamos las interacciones entre ferromagnetos y superconductores. En este caso les voy a contar una pata de todo ese fenómeno, que es la inyección de spin en superconductores, y en particular la inyección de spin en D-Waves, es decir, en high TC, utilizando resonancia ferromagnética, que la conocen bien, de hecho es el grupo de resonancia ferromagnética. Les cuento un poquito cómo está conformado el grupo. Esto es una parte del grupo, pero bueno. Los investigadores permanentes, Javier Villegas y Javier Brático, Villegas el jefe, estudiantes de doctorado, postdocs, entre los que me incluyo, colaboradores externos, del grupo de Jacobo Santamaría, básicamente, en Madrid, y una ingeniera que realiza básicamente los crecimientos, bueno, algunos crecimientos por ablación láser. En este caso destaco a ella y a David Sánchez, Ángel Sanders y David Sánchez, además del jefe, por supuesto, que son quienes están involucrados en este trabajo en particular. Entonces, lo que hacemos en este caso es combinar superconductividad y ferromagnetismo. Por un lado, la superconductividad, que se caracteriza por la formación de pares de Cooper en estado singlet en el nivel de Fermi, y por la existencia de un gap superconductor en el nivel de Fermi. Dentro de ese gap superconductor solo viven los pares de Cooper, que son los que conducen la corriente, y por eso tenemos resistencia nula. Por otro lado, el ferromagnetismo, lo conocemos bien, es la desbalance entre la población de spin up y down debido a la interacción de intercambios. Entonces, la idea es que nosotros ponemos en contacto un ferromagneto y un superconductor, y básicamente vamos a tener fenómenos en equilibrio, es decir, efectos de proximidad, reflexión de Andreyev, de supresión de la superconductividad, que en realidad es efectos de proximidad, splitting de las bandas del ferromagneto y del superconductor mediante la acción de intercambio. Y por otro lado vamos a tener fenómenos fuera del equilibrio, es decir, cuando uno básicamente realiza un corrimiento en el potencial químico, ya sea con un voltaje o corriente realizada en spin o con una resonancia ferromagnética, como en nuestro caso, y vamos a tener una acumulación de spin, distintos mecanismos de relajación de spin en el superconductor, ya sea por spin órbita o ya sea por interacciones magnéticas, y efectos de spin backflow que dependen de la longitud de difusión de spin en el superconductor.
Entonces esto es un pantallazo general de lo que pasa cuando uno pone en contacto un ferromagneto y un superconductor. Entonces, en líneas generales les cuento de lo que vamos a hablar. En principio voy a describir brevemente los efectos de proximidad entre un superconductor y un ferromagneto cuando los ponemos en contacto. Después voy a pasar a los fenómenos fuera del equilibrio, es decir, cuando inyectamos spin, excitamos la magnetización del ferromagneto y a través de eso generamos un desbalance entre la población de spin y una acumulación de spin en la interfaz que se inyecta en el superconductor. De qué manera se inyecta, cuáles son las posibilidades. Después voy a describir brevemente algunos dispositivos que se utilizan para inyectar spin en superconductores, ya sean válvulas de spin, junturas túnel, distintos dispositivos de inyección de spin no local, hay muchísimos. Fenómenos de spin pumping a través de Inverse Spin Hall Effect y Spin Civic Effect, y spin pumping a través de resonancia ferromagnética, es justamente lo que hicimos en este trabajo. Este trabajo es relativamente nuevo, de hecho, soy el primer, digamos, estudiante que está empezando a hacer esto, es relativamente nuevo para nosotros, o sea, hace mucho que se viene estudiando, pero en nuestro grupo estos son los primeros avances en este campo, digamos, en el campo del spin pumping a través de la resonancia ferromagnética. Y en particular nosotros nos interesamos por los D-Waves. Hasta ahora todos los experimentos de resonancia ferromagnética de spin pumping a través de resonancia ferromagnética en superconductores se hicieron con S-Waves, con superconductores de baja temperatura crítica. Entonces nos pareció interesante ver qué pasa cuando reemplazamos esos superconductores de baja temperatura crítica por los D-Waves, Waves IPCO en particular. Entonces les voy a contar un poco de la técnica experimental, algunos ejemplos antecedentes de resonancia ferromagnética usando S-Waves, y después los resultados que obtuvimos, ya sea efectos del gap de la apertura del gap superconductor, en la relajación de la magnetización, y efectos de anisotropía en el gap, que es justamente lo que caracteriza a un D-Wave, y después diré algunas conclusiones. Entonces empecemos con lo básico, efectos de proximidad. Cuando uno junta un superconductor en un metal normal, en este caso, hay una depreciación de la superconductividad cerca del superconductor, es lo que se llama efecto de proximidad inverso, y a su vez hay un leakage, una inducción de superconductividad en el metal normal, que es lo que se conoce como efecto de proximidad. Por otro lado, también tenemos lo que se conoce como la reflexión Andreyev, que es un fenómeno en el cual un electrón es retroreflectado en un hueco con la correspondiente formación de un par de Cooper. Es importante mencionar que este fenómeno ocurre dentro del gap, es decir, con los electrones que intervienen en este fenómeno son electrones que pueden estar a nivel de Fermi, no necesariamente tienen que ser electrones excitados. Sin embargo, en presencia de inhomogeneidades en el gap, como es de hecho en nuestro caso, porque tenemos un D-Wave, existen estados, se llaman Andreyev bound states, estados ligados de Andreyev, en los cuales también puede ocurrir este fenómeno. ¿Qué pasa cuando ahora reemplazamos un metal normal con un ferromagneto? Básicamente la diferencia es que ahora tenemos una interacción de intercambio, y entonces nuestra función de onda superconductora va a decaer ya no como antes, es decir, de una exponencial decreciente, sino que ahora va a oscilar además, y se va a formar también, debido a la scatter independiente de spin, un estado triplete en la interfaz. Estos son fenómenos exclusivamente de interfaz, y tanto el estado singlete como el estado triplete tienen proyección de spin 0, si bien el triplete tiene spin total 1, pero ambos tienen proyección de spin 0, y decaen rápidamente, básicamente porque tienen spin 0. Entonces, cuando llegan a un ferromagneto que está magnetizado, el ferromagnetismo destruye esa superconductividad, y esto decae en una distancia muy corta. Existe un caso particular, en el caso en que uno tiene la interfaz inhomogeneidades magnéticas y tiene acople spin-órbita, existe lo que se llama triplete de spin superconductor. Básicamente este estado triplete de proyección de spin 0 puede rotar, básicamente porque acá puede haber momentos magnéticos oblicuos, y eso hace que cambie el eje de cuantización del spin, y puede llegar a haber spin triplets. Y básicamente la idea es que justamente estos tripletes de spin pueden viajar a una distancia más grande con respecto a los singletes, y eso es bastante interesante porque lo que estás haciendo es generar un estado
un leakage superconductor hacia el ferromagneto a una distancia mucho más grande. De todos modos, esto lo digo al pasar porque no es el fenómeno que nosotros estamos estudiando en este caso. Vamos a la parte fuera del equilibrio. ¿Qué pasa cuando yo excito la magnetización de un ferromagneto? Ya sea con un voltaje, con una juntura o con una resonancia ferromagnética, lo que voy a generar es un desbalance de spin en el ferromagneto y la interfaz, y por ende una corriente de spin y una acumulación de spin en la interfaz. Ahora, esta acumulación de spin se va a inyectar en el ferromagneto, en el superconductor, dependiendo de los estados de energía. Y eventualmente va a relajar en un tiempo que está dado por el spin flips scattering. Okay. Ahora, para poder inyectar spin en el superconductor que tiene un gap, necesito que la energía de los electrones, de los spins que estoy inyectando, sea lo suficientemente grande como para llegar a sobrepasar el gap superconductor. Entonces eso es lo que se conoce como cuasipartículas. Se llaman cuasipartículas porque están fuera del estado de equilibrio y que si uno apaga la fuente, básicamente, deja de excitar el ferromagneto, esas cuasipartículas eventualmente van a decaer porque va a haber efectos de spin flip, ya sea por spin órbita o por impurezas magnéticas. Es interesante, estas cuasipartículas son interesantes porque la carga efectiva de estas cuasipartículas depende de la energía, es decir, depende de dónde estén. Básicamente, cuando uno está en el eje del gap superconductor, la carga de las cuasipartículas es muy chica, idealmente 0. Y a su vez la velocidad del grupo también lo es chica, entonces la relajación magnética es chica y por ende deberían poder difundir en una distancia mucho mayor al caso en el cual uno tiene un metal normal. Y por otro lado también tenemos la inyección a través de Andreev bound states, de estados ligados de Andreev, pero con resolución de spin, porque en ese caso se shiftean las bandas por la presencia del ferromagneto. Es decir, los estados ligados de Andreev existen simplemente por el hecho de que hay una inhomogeneidad en el gap el gap del superconductor. Siempre que haya una inhomogeneidad o una dependencia espacial en el gap superconductor, va a haber Andreev bound states. Pero si además tenés una interacción de intercambio, como es el caso de la proximidad de un ferromagnético, vas a tener Andreev bound states, pero resueltos en spin. Y eso también puede ser una fuente de inyección de spin en el superconductor. Entonces, básicamente, tenemos dos tipos de inyecciones de spin, como cuasipartículas en la banda de conducción, como estos Andreev bound states, que tienen resolución en spin. También tenemos los tripletes, pero no los voy a considerar en este caso porque no es un fenómeno que, según nosotros, no es un fenómeno que ocurra en nuestro sistema. Entonces, les cuento algunos ejemplos de cómo se estudia este tipo de fenómenos. Por ejemplo, se estudia conjunturas túnel. Este es un caso particular, simplemente dos ferromagnetos. Esta es una juntura túnel doble, de hecho, porque son dos ferromagnetos separados por una barra aislante de MgO, y el superconductor, que en este caso es el aluminio, está en el medio. Entonces, dependiendo de la orientación relativa de la magnetización de los ferromagnetos, cuando uno aplica un voltaje en la juntura túnel, en el estado paralelo va a haber la corriente de spin va a difundir a través del superconductor, pero en el estado antiparalelo se va a acumular spin en el superconductor y a través del voltaje, de las características de corriente de voltaje, se puede saber cuál es la longitud de fusión de spin del aluminio, por ejemplo. Otro caso este es uno de los ejemplos de dispositivos de inyección de spin no local. En este caso, por ejemplo, se inyecta spin a través de una barra magnetizada de permalloy. Entonces, la corriente de carga circula por este circuito, pero la corriente de spin circula por ambos circuitos, para un lado y también para el otro, es decir, para este lado para acá. Y del otro lado se mide el decaimiento de voltaje, que es únicamente de spin. Entonces, este decaimiento de voltaje va a depender de cuánto absorba la barra que tenés en el medio, que en este caso es de niobio, que es el superconductor. Entonces, básicamente esto se hace en función de la temperatura y se mide cuánto absorbe el spin, cuánto spin absorbe este niobio en función de qué voltaje no local tenés acá. Esto es algo similar, también un dispositivo no local, pero en este caso se usan junturas túnel. Y en este caso, a diferencia del anterior, donde la barra transversal es el metal y el superconductor está paralelo al permalloy, y en este caso la barra transversal es el superconductor mismo,
en este caso es aluminio, y básicamente se inyecta corriente por este lado y se mide la corriente de spin no local, básicamente. Y se mide en función de la distancia, y de esta manera se puede sacar la longitud de difusión de spin. Ahora, la realidad es que esto solo se puede hacer con materiales cuya longitud de difusión de spin sea lo suficientemente grande. De hecho, ya esto es E-beam lithography, o sea, ya es bastante chiquito. Y eso solo se puede hacer con materiales como el aluminio o algún otro que tenga un acople spin-órbita bastante bajo. Con materiales como los que trabajamos nosotros, que tiene una acople spin-órbita más grande y por ende una longitud de difusión de spin mucho más chica, este approach no es posible para nosotros. Entonces hay que terminar usando resonancia ferromagnética o algún método de conjuntura. Existe otra approach bastante interesante que es usar magnones. Es decir, uno puede inducir magnones a través de inverse pinhole effect en un platino adyacente y detectar los magnones del otro lado, y en función del sink, el asumidero que tenés en el medio, vas a ver una variación de voltaje del otro lado. Esto es bastante interesante y de hecho se ve que cuando pasás del estado normal, que es de este lado, al estado superconductor, hay un aumento en la absorción de spin en el niobio, y eso se debe básicamente a lo que se conoce como el coherence peak, que no es más que ese aumento en la densidad de estados cerca del eje del gap a bajas energías. Y por último, en vez de inyectar spin con spin Hall effect, puedes inyectarlo con spin Seebeck effect, en este caso básicamente generas un gradiente de temperatura y pones un superconductor encima y puedes medir cuánta corriente de spin a través de spin Seebeck effect, cuánta corriente de spin es inyectada en el superconductor. Bueno, todos estos son ejemplos de distintos dispositivos en los cuales se inyecta spin en un superconductor, ¿okay? Quería hacer un pantallazo general de cómo se aborda este tema. Y ahora sí vamos a cómo abordamos nosotros este tema y por qué lo abordamos de esta manera. Básicamente lo abordamos de esta manera porque desde el punto de vista experimental es mucho más sencillo. Y además porque, como dije antes, la longitud de difusión de spin del YBCO es bastante chica, entonces no es tan trivial hacer dispositivos en los cuales realmente veamos un efecto. Entonces, lo que hacemos básicamente es resonancia ferromagnética sobre un ferromagneto adyacente. Nosotros vamos a usar permaloy porque es un material blando. Y entonces vamos a excitar en resonancia el permaloy. Lo hacemos nosotros con una guía de onda. Y se va a generar una acumulación de spin y ese spin va a decaer. Entonces, ¿cómo vamos a medir la eficiencia en la absorción de spin de nuestro superconductor? Básicamente viendo cómo relaja la magnetización de nuestro ferromagneto. Si nuestro superconductor no absorbe spin, entonces la relajación de nuestro ferromagneto va a ser menor y por ende el damping va a ser menor. Básicamente lo que vamos a hacer es medir el ancho de línea. En realidad vamos a medir el ancho de línea, vamos a medir el damping y la componente que no depende de frecuencia del ancho de línea, ¿sí? Y vamos a ver que hay una diferencia entre las dos. Entonces, ¿cuál es el escenario general? Uno tiene en el caso más sencillo, uno tiene un ferromagneto con una densidad de estados spliteada, las bandas spliteadas son un potencial químico, y supongamos que en principio tenemos un metal normal del otro lado, es decir, cuando estamos en una temperatura que es mayor a la temperatura crítica. En este caso, vos excitas a tu ferromagneto, generas estados de spin excitados, esos estados de spin excitados generan una acumulación de spin que va a poder difundir al metal normal porque hay estados disponibles en la energía de Fermi para que ello ocurra. Entonces, eso lo vas a ver traducido como una transferencia de momento angular hacia tu metal normal, y eso lo vas a ver reflejado en tu ancho de línea en una resonancia ferromagnética. Ahora, cuando esto pasa a ser superconductor, estos spines que vos habías excitado no van a tener energía suficiente para alcanzar el gap superconductor, porque la energía de excitación de una resonancia ferromagnética generalmente no es suficiente para eso. Depende de la temperatura, pero a temperaturas suficientemente bajas ya no es suficiente. Y entonces este superconductor va a dejar de ser eficiente como sumidero de spin, si se quiere. Entonces lo que vas a ver en la práctica es que tu resonancia ferromagnética va a ser más angosta, porque ya no vas a tener un canal de relajación de spin como lo tenías antes. Entonces eso es lo que uno esperaría si uno
tiene un ferromagneto y un superconductor, y un metal normal, y el metal normal pasa a estado superconductor. Bueno, este concepto ya se estudió antes con justamente superconductores S-wave, o sea, que tienen un gap superconductor isotrópico. Por ejemplo, se estudió, creo, no sé si este es el primero, pero fue uno de los primeros, niobio permaloy, en el cual la curva, los puntos negros corresponden a la bicapa y los puntos circulares huecos corresponden al permaloy. Entonces lo que se ve es que justo en la temperatura crítica, que es lo que marco con la línea vertical, el ancho de línea, en este caso ellos midieron el ancho de línea en el damping, pero bueno, el ancho de línea baja, y baja básicamente porque se abre el gap. Al abrirse el gap, esos spines ya no pueden difundir en el superconductor, y eso no ocurre en el material sin el ferromagneto. ¿Qué pasa si en vez de poner un ferromagneto metal, pones un ferromagneto aislante? Bueno, se ven muchas cosas. De hecho, nosotros también estudiamos un sistema con IC, por ejemplo, pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso. Pero, por ejemplo, esta gente ve que en vez de que el ancho de línea, bueno, que ellos miran el damping, en vez de que el damping suba, en vez de que el damping baje por debajo de la temperatura, lo que hace es subir. Y sube, y ellos lo explican justamente por este fenómeno de que hay un aumento de la densidad de estados cerca del gap superconductor. Entonces, lo que quiero mencionar es que no necesariamente el damping tiene que bajar, es decir, puede ser un poco más complejo, básicamente porque depende de la forma de la densidad de estados en el superconductor y de los mecanismos de relajación de spin. Hay un fenómeno, un caso interesante, que es cuando uno incluye acople spin-órbita, es decir, le pone platino, por ejemplo, al niobio permaloy, y en vez de tener una disminución en el ancho de línea, tenés un aumento del ancho de línea, y esto se vio en el 2018 por primera vez con resonancia ferromagnética, y se debe a los tripletes de spin, justamente. El platino induce spin-órbita evanescente, básicamente, a distancia, en la interfaz de niobio permaloy, y eso genera tripletes de spin. Entonces los tripletes de spin difunden en el superconductor, y es por eso que se abre un canal de relajación de spin, y por eso que aumenta el ancho de línea. No quiero entrar en detalle de nuevo, pero es para mostrar que la resonancia ferromagnética como técnica también sirve para estudiar tripletes de spin superconductores. Entonces vamos al punto, digamos. ¿Qué pasa si yo hasta ahora les mostré todos ejemplos en los cuales se usan superconductores S-wave? Cosas como molibdeno, silicio, niobio, bueno, aluminio también, todos en los cuales el gap superconductor en el espacio K es isotrópico. Y entonces yo estoy excitando una magnetización, eso induce un spin, y estoy bien, lo que ve el superconductor es isotrópico. ¿Qué pasa si lo reemplazo por un D-wave, donde tengo un gap que intrínsecamente es anisotrópico, ¿sí? Entonces, con esta premisa, lo que hicimos fue crecer muestras de este estilo sobre dos sustratos distintos, sobre sustratos de neodimio, galio, oxígeno, y titanato de estroncio, que tienen básicamente distintos parámetros de red, pero ahora son las dos perovskitas. Crecimos IVACUO, 30 nanómetros, eso lo crecimos por spattering, y después ex situ crecimos por depósito por láser pulsado, y ex situ por spattering crecimos el permaloy y el aluminio. El aluminio básicamente para evitar que se oxide el permaloy. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo es la superficie de las muestras. Entonces hicimos AFM sobre las dos superficies antes de depositar el permaloy, es decir, vemos cómo es la superficie del YCO sobre STO y sobre NGO. Y lo que vemos es que la superficie sobre STO y sobre NGO, las dos tienen un fondo tipo mosaico que es bastante similar. Si uno mira la imagen aumentada acá y acá, lo que ve es más o menos lo mismo con la misma escala. De hecho, estas líneas verdes muestran este perfil, y más o menos tenés unas terrazas de unos 4 nanómetros. O sea, no hay mucha diferencia en ese sentido. Pero sí, hay una formación de partículas bastante interesante en YBCO crecido sobre NGO. Este es un perfil, por ejemplo, de esas partículas que tienen unos 50 nanómetros más o menos de altura. Y esa es la principal diferencia. Realmente eso es una cuestión de crecimiento. O sea, ¿por qué crecen partículas sobre NGO y no sobre STO? Es una cuestión de crecimiento por PLD. ¿Podríamos cambiarlo? Quizás sí, quizás no, pero justamente es
origen probablemente del fenómeno que estamos viendo después, así que en este caso no sirve. Ahora, si quisimos hacerlo así, sinceramente no. O sea, fue básicamente una diferencia que observamos respecto de los sustratos, pero sí hay que mencionar que es algo sistemático. En todas las muestras crecidas sobre NGO observamos prácticamente la misma densidad de partículas con la misma forma, y en todas las muestras sobre STO no obtenemos estas partículas. Para chequear la orientación cristalina, tanto del film como de las partículas que están sobre él, hicimos difracción de rayos X, donde no vemos, básicamente lo importante es que solo vemos los picos C en el eje C del YBCO y un par de picos que corresponden al permanente. Eso significa que las partículas estas que crecen son de YBCO y están orientadas en la misma dirección. Eso es clave, es muy importante para la interpretación de lo que voy a contarles a continuación. Entonces, bueno, el experimento es un experimento de resonancia ferromagnética. En nuestro caso, con una guía de ondas, no nos damos cabida para esto. De hecho, necesitamos una guía de ondas porque tenemos que hacer resonancia a distintas frecuencias. Bueno, esto lo paso medio rápido, se saben bastante esto, pero bueno, todo se resume en la ecuación de Gilbert-Lambda-Lipschitz. Ponemos nuestra muestra, eso es importante, bueno, ponemos nuestra muestra con el sustrato hacia arriba, el film hacia abajo para aumentar la señal. Y bueno, ponemos un campo DC. Cuando el campo DC alcanza el campo de resonancia, el material absorbe la potencia y alcanza... y eso lo medimos a través de un diodo RF. En este caso nosotros medimos por transmisión. O sea que lo medimos con un diodo de transmisión y medidas típicas de locking. Entonces lo que hacemos básicamente es medir el ancho de línea para distintas frecuencias y para distintas temperaturas. Entonces, como ya sabemos, el término que más nos importa en este caso es el segundo, que es el damping, que es proporcional al damping, que es la constante fenomenológica que nos describe cómo se amortigua la magnetización del ferromagneto cuando está siendo excitado. Entonces, básicamente lo que hacemos es, como les conté, medir la resonancia para distintas frecuencias. Este es un ejemplo en el cual, por supuesto, lo que hice fue hacer coincidir la resonancia en el mismo punto para poder mostrarlas más fácilmente, pero por supuesto esto debería estar corrido, una curva respecto de la otra. Entonces medimos las resonancias y construimos los gráficos de ancho de línea versus frecuencia y resonancia versus frecuencia, y los ajustamos con las fórmulas de Gilbert. Y a partir de eso calculamos la pendiente de esta curva del ancho de línea versus frecuencia, que es proporcional al damping, y la ordenada de origen, que es proporcional al inhomogeneous broadening. Entonces, acá tenemos las dos componentes que nos interesan, el damping, que es la contribución de la relajación de spin, que depende de frecuencia, y la contribución de la relajación de spin, que no depende de frecuencia, que es el inhomogeneous broadening, que básicamente está dado por inhomogeneidades magnéticas y demás. Entonces, este sería el primer resultado. Fíjense, lo que les muestro arriba es la dependencia en temperatura del ancho de línea de una de las muestras, ¿sí? En este caso es una muestra de YBCO, Permaloy, y capita de aluminio sobre NGO. Entonces, básicamente lo primero que uno ve, si lo compara con la muestra de abajo, que es la misma pero sin el YBCO, o sea, básicamente es la muestra de referencia, uno ve que tanto en las curvas de abajo como en las curvas de arriba, estas curvas son a distintas frecuencias. O sea, cada colorcito para arriba esto es con 4 GHz, la curva de abajo, y la última son 40 GHz, creo. Y acá lo mismo, 4 GHz y 30 y pico de GHz, no me acuerdo exactamente. Lo primero que uno ve es que hay un outbroadening, un aumento del ancho de línea a medida que uno baja la temperatura. Y ese aumento del ancho de línea se ve tanto en la muestra de referencia como en la muestra que tiene IPCO. Entonces es algo que es intrínseco del permalloy. Entonces hay que tener cuidado acá porque hay también contribuciones a la relajación de spin que están dadas por el permalloy y que no dependen del hecho de que el material que tengas abajo sea superconductor. Entonces, por un lado tenés efectos superconductores, que es la apertura del gap en la temperatura crítica, y efectos que no dependen de la superconductividad. Entonces, fíjense que recién se ve una disminución en el ancho de línea cuando uno se va a altas frecuencias. Cuando uno está en bajas frecuencias, eso no se observa. Vamos a analizarlo más en detalle. Fíjense que ahora les muestro la misma curva, el mismo gráfico que antes, pero un poco más grande.
Fíjense que a bajas frecuencias, como les dije, no tengo una caída en el ancho de línea, en la temperatura crítica, que es la temperatura crítica del WebVCO, que más o menos está en los 80 y pico de Kelvin. Fíjense que no hay un decaimiento, pero sí lo que se ve es un pequeño piquito, que acá lo podemos ver un poquitito mejor, que solo se ve a bajas frecuencias, después se pierde. Entonces fíjense que esto puede ser porque cuando uno está muy cerca de la temperatura crítica, el gap es muy chico, ¿sí? Porque el gap depende de la temperatura y es prácticamente cero cuando uno está muy cerca de la temperatura crítica. Y por otro lado, como les dije, la densidad de estados del superconductor es más grande cerca del eje del gap. Entonces, las cuasipartículas que se inyectan en esta temperatura y a esta frecuencia pueden alcanzar el gap porque es muy chico, y como la densidad de estado cerca del gap es más grande que fuera del eje, entonces por eso es lo que eso es una posibilidad que podría explicar el hecho de que haya un pequeño aumento del ancho de línea a bajas frecuencias. ¿Qué pasa a altas frecuencias? Bueno, a altas frecuencias ese aumento de la densidad de estado se pierde básicamente porque a altas frecuencias también estás aplicando altos campos, entonces podés romper ese aumento de la densidad de estado con un campo suficientemente grande, y entonces ya no vas a ver ese aumento de la línea. Y por otro lado, fíjense que entonces el ancho de línea disminuye recién cuando uno está a altas frecuencias. Y eso es porque uno tiene dos contribuciones, como les dije. Uno tiene una contribución que no depende de frecuencia y una contribución que sí depende de frecuencia. Cuando uno está a bajas frecuencias, va a dominar la contribución que no depende de frecuencia, ¿sí? Porque la que depende de frecuencia es muy chiquita. Ahora, la que depende de frecuencia, cuando uno aumenta la frecuencia, va a empezar a ser más importante. Y fíjense que justamente el efecto del superconductor empieza a ser importante cuando uno aumenta la frecuencia. Entonces, lo que está pasando, estamos interpretando de estos resultados, es que la apertura del gap superconductor se ve recién a altas frecuencias. Es decir, que es un fenómeno que afecta a alfa, afecta al damping y no al inhomogeneous broadening, básicamente. Eso es importante de destacar. Ahora, ¿qué pasa si en vez de analizar los anchos de línea, analizamos directamente el damping? Entonces, lo que les muestro acá en el gráfico de arriba son dos muestras nominalmente iguales, crecidas en distintos momentos, pero nominalmente iguales. Los puntos rojos, hueco y no hueco, corresponden a esta muestra, una muestra de WebVCO, permalloy de aluminio. Y por otro lado, dos muestras de referencia, también nominalmente iguales, que corresponden a los triángulos hueco y lleno. Esto es el gráfico del damping y abajo el gráfico del inhomogeneous broadening, o sea, la componente que no depende de frecuencia. Entonces, fíjense dos cosas. En principio, que la presencia del WebVCO, del IPCO, aumenta el damping a todas las temperaturas, en todo el rango de temperatura, inclusive en el estado normal, que es en esta parte, en esta ventana, se ve que el damping de una muestra que tiene WebVCO debajo del permalloy aumenta respecto de la muestra de referencia. Fíjense que este gráfico está cortado, ¿sí? Acá, o sea, esto es un damping de 3 por 10 a la menos 3, y esto es de 6 o 7 por 10 a la menos 3, o sea, se duplica, ¿okay? Entonces eso está diciendo que el WebVCO normal o superconductor ofrece un canal de spin para la relajación muy importante, ¿okay? Y por otro lado vemos que a lo mismo que veíamos en el ancho de línea, en el damping lo vamos a ver porque es los mismos datos expresados de otra manera. Lo que vemos es que el damping disminuye justo en la temperatura crítica, que está acá y acá, en las dos muestras que tienen WebVCO, y no pasa nada justamente en las muestras que no tienen WebVCO. Y después hay otra cosa interesante, que es que luego del ATC, es decir, cuando uno ya está en estado superconductor, tanto acá como acá, el damping vuelve a aumentar. Eso es algo que uno a priori no esperaría. Entonces, el hecho de que haya una bajada en el damping era esperable de cierta manera porque uno abre el gap y entonces por ende cierra ese canal de relajación. Pero ¿qué es lo que pasa
después a baja temperatura. Por otro lado, hay que mencionar que la parte de inhomogeneous broadening, es decir, la parte que no depende de frecuencia, prácticamente no cambia demasiado entre la muestra de referencia y la muestra con YBCO. Si el YBCO no introduce cambios significativos en la componente que no depende de frecuencia de la magnetización, de la relajación de la magnetización. Entonces, ¿qué pasa si comparamos estos mismos resultados, pero ahora con muestras sobre STO? El STO, hay que decir, es un poquito más ruidoso. Yo creo que es por una cuestión de mismatch del sustrato, tiene un mismatch más grande, entonces probablemente haya más desorden, la interfaz, la transparencia de la interfaz sea menor, y entonces eso aumenta un poco el ruido. Pero el concepto general también se puede ver. De nuevo, las curvas, los puntos rojos, hueco y sólido, corresponden a muestras con YBCO debajo, y la negra, los triángulos negros, corresponden a la muestra de referencia. Y debajo vemos, de nuevo, el homogeneous broadening de rojo de la muestra con YBCO y negro de la muestra de referencia. Entonces, al igual que antes, lo que vemos es que en la TC, que destaco que la TC es distinta dependiendo del YBCO que uses, a veces puede variar un poco, pero anda por los 80, 70 Kelvin. El damping disminuye en ambos casos, en ambas curvas, en ambos puntos rojos, y no pasa nada con la muestra de referencia. Y por otro lado, el homogeneous broadening prácticamente no tiene mucho cambio, ¿no? La introducción del YBCO no afecta demasiado el homogeneous broadening. Entonces, de nuevo vemos una disminución del gap, al igual que lo veíamos con el NGO. Pero hay otra particularidad, y es que después del gap, el damping no muestra un aumento, sino que se plancha, básicamente. No sigue subiendo como subía antes en el NGO. En este caso yo muestro solo 2 de estas muestras, hicimos 3 de cada una, para que no sean muchos datos juntos, solo muestro 2, pero en las 3 de este sustrato y en las 3 del otro sustrato vemos básicamente lo mismo. Entonces eso es una cosa importante. Y la otra cosa importante es que fíjense que, a diferencia del caso anterior, donde el damping de una muestra con NGO hace que se duplique, o sea, el YBCO hace que se duplique el damping respecto de la muestra de referencia, en este caso el YBCO mantiene el nivel general del damping, o sea, la curvita negra y los puntos rojos están más o menos en el mismo lugar. Es decir, que en este caso la presencia del YBCO no cambia el damping en general, más allá de la apertura del gap, pero a nivel general se mantiene más o menos igual. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas diferencias en términos del sustrato? Porque prácticamente lo que cambiamos fue el sustrato. Hay que destacar una cosa importante, y es que nosotros medimos la difracción de rayos X, y el parámetro de red del YBCO no cambió, es exactamente el mismo en un sustrato y en el otro. Y por otro lado, las partículas, que la única diferencia que vemos en un caso y en el otro son las partículas. Entonces, básicamente lo que queremos responder es por qué en un caso tenemos un upturn y en otro caso tenemos un plató. O sea, son las mismas curvas que antes, en este caso vemos que aumenta el damping y en este caso vemos que no aumenta el damping. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Y una respuesta posible es básicamente pensar que lo que tenemos es un D-Wave. Entonces, yo les conté que existen estados deligados de Andreev, que son estados que aparecen cuando uno tiene una inhomogeneidad en un superconductor, que son estados que están por debajo del gap, son subgap states, y que con iteración de intercambio pueden tener dependencia de spin. Pero hay una particularidad de los D-Waves, y es que estos estados son intrínsecos, porque el D-Wave en sí tiene una anisotropía en la densidad de estados, en el gap, perdón. Entonces, se pueden llegar a formar estos estados, y entonces la densidad de estados depende del K, depende de para qué lado inyectas spin. Básicamente, si lo inyectas en el plano AB del superconductor, lo inyectas perpendicular al plano AB. Entonces, en realidad tenemos 2 densidades de estados, dependiendo del vector de onda en el cual excites en el cual inyectes tu spin, básicamente. Ahora, la pregunta es, ¿eso puede explicar el hecho de que veamos un aumento en el damping en un caso y un plató en el otro? Bueno, en términos de la FM que yo les mostré antes, de la topografía de las muestras, podría. ¿Por qué? Porque, como les había mostrado anteriormente, las imágenes de AFM sobre sustratos de NGO muestran partículas. En cambio, la otra no muestra partículas. Muestra una superficie que tiene unos mosaicos chiquititos, pero no partículas tan grandes como las que les había mostrado, que tienen 50 nanómetros.
Entonces, lo que pensamos nosotros es, ok, puede haber difusión de spin tanto en la dirección C, en la dirección vertical, como también a través de las partículas en la dirección lateral. Las partículas estas tienen 200 más o menos, 200 nanómetros de radio y unos 50 nanómetros de alto. Es decir, que estas partículas pueden seguir siendo superconductoras y puede haber difusión a través de estas partículas. Pero claro, ese efecto solamente se vería en el NGO porque el STO no tiene partículas. Y justamente, ¿qué pasa con el spin pumping lateral? Si uno mira la densidad de estados del YBCO en dos direcciones distintas, lo que ve es que en la dirección C, en la dirección vertical, la densidad de estados en función de la temperatura tiene esta pinta. Básicamente, esto es el gap, tiene el coherence peak, o sea, el aumento de la densidad de estados que les mostraba, y después baja, y con la temperatura esto se va suavizando. Pero si uno mira la densidad de estados paralelo al plano AB, lo que ve es que la densidad de estados aumenta. Entonces, ¿qué pasa si lo que está pasando en nuestro caso es que tenemos una superposición de dos tipos de inyección de spin, en dos direcciones distintas, en el caso del NGO? Tenemos una inyección de spin que va a ir, como la densidad de estados disminuye a medida que disminuye la temperatura, el canal vertical debería ir disminuyendo, pero por el contrario, la densidad de estados aumenta a medida que disminuye la temperatura en la inyección de spin lateral. Entonces, si tuviéramos una contribución de ambos tipos de inyección de spin, podríamos explicar ese fenómeno. De hecho, si hacemos una cuenta sencilla, podemos calcular cuál es la relación entre la superficie lateral y la superficie vertical. Más o menos tenemos haciendo la cuenta con la FM, tenemos un 10% de ratio entre la superficie lateral y la vertical. O sea, un 10%. En realidad, perdón, es un 1%, pero como los planos AB conducen 10 veces más que los planos C, entonces básicamente tenés un 10%. Entonces, si vos básicamente haces una suma pesada de la densidad de estados, una densidad de estados como esta y una densidad de estados como esta, acá, lo que ves es que básicamente tenés algo que baja, porque al principio, cerca de la temperatura crítica, la densidad de estados baja, pero después empieza a pesar la densidad de estados de spin pumping lateral y entonces empieza a subir. Entonces esto básicamente coincidiría con lo que nosotros estamos viendo sobre el NGO, que es una bajada en el damping y después un aumento en el damping cuando baja la temperatura. Entonces, esto es una posibilidad que podría explicar el aumento en el damping en el estado superconductor, y es bastante interesante porque es la primera vez que esto se ve en D-Waves. Básicamente este fenómeno de pumping con resonancia en D-Waves no se había hecho antes, y sería interesante poder controlarlo, básicamente. Lo quizás obvio acá sería, bueno, pero entonces directamente crece un YBCO con otra orientación cristalina. Y entonces, de esa manera, vas a poder tener toda tu superficie en una dirección o toda tu superficie en la otra. Estamos trabajando en eso, pero claro, el tema es poder controlar la topografía de tu superficie al mismo tiempo. Entonces eso no es tan trivial y realmente hace que la variabilidad de los resultados sea bastante grande. Entonces, por eso es que se midieron muchas muestras, porque había que estar seguro de que hay una tendencia, digamos. No siempre es fácil medir muestras cuya topografía es difícil de controlar. Pero básicamente esto es una posibilidad y es algo que se puede seguir explorando. Bueno, para concluir, les cuento el resultado principal, que básicamente es bajada del damping debido a la apertura del gap superconductor y esta subida que se puede modelar a través de, considerando que tenemos un D-Wave que tiene una anisotropía en la densidad de estados y que el spin pumping vertical no es el mismo que el spin pumping lateral. Y ese modelo cualitativamente al menos coincide con nuestras imágenes de AFM, en las cuales vemos que un YBCO crecido sobre un sustrato tiene partículas, el otro no tiene partículas, y entonces es a través de esas partículas en las cuales nosotros consideramos que hay un spin pumping que es lo suficientemente grande como para generar este aumento en la relajación de spin. Así que bueno, con eso les agradezco mucho.
Santiago, buenísimo, muy buena la charla. La verdad que impresionante lo que hace. Este, Muchas gracias. la verdad que estos sistemas híbridos están ganando bastante atención por parte de la comunidad. Como dices, en el 2018 salieron bastantes papers juntos del grupo de Reino Unido, el trabajo de Chiara Ciccarelli creo que fue. Sí. Y el paso obvio a seguir en este tema es empezar con superconductores del tipo D. Yo tengo algunas preguntas, quiero abro la sesión a preguntas. Si alguno tiene preguntas, levante la mano o déjelas en el chat, como prefiera. Bien, Gladys, empezamos con Gladys. No sé si se me escuchan. Sí. Sí, te escucho. Ok, la forma de hacer muestras con, por ejemplo, el eje A hacia arriba, en contacto con el permaloid, ¿es lo que están probando? ¿O que... Sí, con sustratos, con un NGO, con otra orientación cristalina. Pero Sí. no es fácil, la verdad, porque Ok. por PLD, ¿no? No es fácil claro. que crezca monocristalino y no es fácil que la superficie sea lo suficientemente buena y sea reproducible, además, porque por ahí creces una muestra que tiene una superficie muy linda y la siguiente te sale mala y bueno. Pero sí, la verdad que es lo evidente, es lo siguiente para hacer, digamos. Me parece que es lo mejor. Ok, y después tengo una pregunta que es más bien una curiosidad, no sé, de ignorancia. En las primeras filminas, vos tenías la densidad de estados del ferro, magneto y del superconductor. O por ejemplo en esa, no importa, seguí. Acá. Bueno, Ahí, esto. ¿cómo? Acá, Sí. No entiendo muy bien la parte del ferromagneto. Ahí lo que estás diciendo es que en el ferromagneto tenés estados por encima del nivel de Fermi con una dirección de spin y por debajo del nivel de Fermi bueno, no no, están. ¿Cómo es ese bueno. sistema? No, en realidad lo importante es que haya el desbalance de spin en un ferromagneto está independientemente de que uno que haya resonancia, digamos. Entonces, de por sí, ya teniendo un ferromagneto, uno tiene desbalance entre los spin up y spin down. Pero además, cuando uno resuena, lo que hace es generar un shift en el potencial químico, básicamente. Entonces, es ese shift en el potencial químico en el cual va a generar una corriente de spin y que va a generar, por ende, una acumulación de spin en la interfaz. O sea, el resonador es lo que me eleva la Claro, cantidad de spines, perdón, la cantidad de electrones con spin up. Sí. Claro, o sea, este, hay que hacer razonar al sistema, o sea, de alguna manera y hay que eso excitar al sistema. eso es tan grande como el gap, decís, No, de eventualmente. hecho es todo lo contrario. En FMR las cuasipartículas que inyectás son de muy baja energía, generalmente no llegan a pasar al estado de conducción del gap. Porque el gap, por ejemplo, el gap de YBCO son 20 milielectronvolts, Por eso me parecía que era muy grande para... Por eso, no, es enorme. Comparado con la energía de inyección de spin, el HNUD que puedes inyectar acá, Claro. es muy chiquito. Y justamente por eso es que el damping baja, porque si no el damping debería aumentar, si no estarías inyectando partículas. Pero cuando estás muy cerca de TC, el gap es muy chico también, porque está muy cerca de TC, básicamente, depende de la temperatura. Entonces, en ese caso sí puedes inyectar esas partículas, y es por eso que se ve, como cuando lo mostré en algún lado, que se ve que a bajas, eso llego, acá, bueno, que se ve que a bajas frecuencias y muy cerca de TC, o sea, muy cerca de esta línea vertical, Sí, hay tenés un un aumento. pequeño aumento. Es chiquitito, y Sí. es básicamente porque un poquito estás inyectando cuando estás cerca de TC. Y bueno, y este aumento se ve porque la densidad de estados, como dije antes, es más grande cerca Está del bien. eje del gap. Bien, gracias. ¿Y no ves en rayos X el step disorder de tus piedritas? ¿O son mucho No, más grandes? no, la verdad que en rayos X no vimos nada más que los 00N, digamos, del YBCO y algunos picos de Permale, los habituales, el 111, un par de reflexiones de Permale.
pero no, o sea, la gran duda es esa, ¿no? La gran duda para mí es si rayos X realmente, si la masa de las partículas es lo suficientemente grande como para verla en rayos X. Eso es importante, porque al fin y al cabo en rayos X uno mide todo, uno mide partículas y todo lo que tenés abajo también. Claro. Y entonces, bueno, tenés una densidad de partículas que es del 1%, y ese 1% es 1% más chico también en intensidad. Entonces, sí. Bueno, eso creo que es una cosa, es algo que puede ser discutible si querés. Pero bueno, no lo vemos, así que no, digamos, no invalida la teoría, simplemente que no es, por eso lo propongo como una posibilidad. Me parece que no lo puedo proponer como esto es lo que está pasando, sino que esto es una posibilidad que cualitativamente coincide con la cuenta que estamos haciendo. Ok, gracias. Muy linda charla. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Carlos Rojas levantó la mano. Sí, gracias. No sé si me oyen. Sí, te escuchamos. Gracias. Hola, Santiago. Hola. Buena charla, gracias. Preguntas puntuales, así rápido. ¿El damping lo midieron aplicando el plano el campo magnético dentro del plano en una sola dirección o han investigado si hay anisotropía dentro del plano? Investigué si hay anisotropía, por el momento no encontré cambios en anisotropía, pero tampoco esperaría encontrarlos, porque si bien el gap es anisotropía, me refiero a anisotropía en el plano, ¿no? O sea, siempre el campo tiene que estar en el plano, porque si no meto vórtices en el superconductor y es otra física, digamos. O sea, siempre no hay vórtices acá. Tu campo de C tiene que estar en el plano. Pero dentro del plano, sí, podés rotar. Y el permaloid, o sea, si yo roto el campo, lo que voy a estar haciendo es, a lo sumo, cambiando la anisotropía, pero el permaloid es blando, no cambia mucho, no debería cambiar mucho la anisotropía de una dirección a la otra. Claro, yo me pregunto porque quizá el permaloid sea policristalino, isotrópico, pero no sé el vacuo, si es epitaxial o tiene anisotropía cristalina dentro del plano. Bueno, epitaxial es, porque los rayos X dicen que es epitaxial. Quizás se podría pensar si, porque la realidad es que las veces que hice, no hice tantas de distintas direcciones cristalinas, pero las que hice no me dieron mucha diferencia por el momento. En el damping me refiero, que más o menos veía lo mismo, digamos. Así que el experimento en sí me dice no hay diferencia. Ahora, podría verla, y, o sea, yo lo pienso desde el punto de vista de que el spin pumping es algo isotrópico en sí. O sea, cuando uno resuena un ferromagneto, lo resuena, la corriente de spin va para todos lados, básicamente. Entonces, estás inyectando para todos lados. Lo que pasa es que el superconductor del otro lado es anisotrópico. Entonces recibe distinto, si querés. Porque tenés un gap en un lugar y no tenés gap del otro. Pero es como le estás tirando pelotas para todos lados. Entonces, a menos que cambie la anisotropía del ferro, que en permaloid no vería por qué, porque es un material blando de por sí. Quizás, qué sé yo, si metiese un LSMO, alguna macanita que es un poco más anisotrópica, quizás se vería algo. De hecho, estamos trabajando en eso también. Pero bueno. Claro, sí, hay materiales que han mostrado dumping anisotrópico. Otra pregunta, mencionaste, si entendí bien, creo que el permaloid lo depositaban ex situ. Sí. Quiere decir que, ¿y cómo limpiaban, entre comillas, la interfase y vacuo permaloide? Está sí, yo generalmente hago un plasma en el spattering antes le meto un plasma de oxígeno, argón, de 1 minuto antes de depositar el metal. Esa es la limpieza que hago. O sea, trato de hacer la muestra por PLD el mismo día, porque la realidad es que no tenemos a disposición una cámara híbrida, digamos, PLD spattering. Claro. Bueno, hay en Thales, pero no una que pueda usar yo. Entonces hago PLD y después el mismo día trato de hacer el spattering con un plasma y ya. Y una última pregunta corta. ¿Y el voltaje, por qué no lo miden? El voltaje de spin pumping, ahí tienen más información. Bueno, el voltaje en este caso, el problema sería que vas a tener mucha rectificación porque es metal. O sea, estás metiendo, el permaloid es metálico, entonces vas a tener, vos decís medir inverting Hall effect, ¿no? Si tiene, claro, pero no sé, digamos, este material, si tiene fortacople, spin órbita, sí. Claro, pero más allá de que, o sea, se puede medir inverting Hall effect, pero el tema es que al hacer el permaloid metálico vas a tener efecto de rectificación. O sea, la MR del permaloid te va a tapar. De hecho, lo hice con algún otro material metálico y, o sea, veo
claro, veo un pico hermoso, pero vas a campo negativo y ves el mismo pico simétrico. Y el inverted Hall effect tiene que ser antisimétrico. Entonces, tenés otros efectos típicos de la rectificación de un metal, corrientes eléctricas, que te tapan el inverting Hall effect, digamos. Digamos, el spin to charge conversion, ese efecto se ve tapado en el caso de usar ferromagnetos metálicos. Eso, si usaras, por ejemplo, IG, sería genial, porque si pudiéramos hacer IG sobre YBCO sería fantástico, porque es aislante y entonces puedes hacer IG perfectamente. Es más fácil para decir que es de inverting Hall effect, pero con ferromagnéticos metálicos también se puede ver, digamos, se puede lograr el voltaje de spin. Como tú dices, Por el momento las medidas que hicimos, porque hice medidas con el SMO, por ejemplo, el SMO YBCO, y la verdad que no, o sea, veo una señal hermosa, pero completamente simétrica, entonces... Claro, en ese caso sí, no hay. No lo probé con Permaloy, podría, la verdad que no lo hice, podría probarlo con Permaloy a ver qué da, pero bueno, dada esa experiencia, dije, bueno, por ahí, pero bueno, no deja de ser interesante, o sea, es algo que podemos hacer y que hacemos con otros sistemas. Gracias. Y finalmente, una última pregunta. ¿Y el spin easy conductance no lo has estimado? ¿Tienes el Permaloy de referencia? ¿Tienes Permaloy vacuo? Solo para ver, digamos. Sí, la verdad que no hice la cuenta en este sistema, porque también pienso que hay, yo no sé qué tan comparado, o sea, hay una cosa que aprendí de esto, que quizás una mejor muestra, si bien se ve que es una buena muestra de referencia la que hicimos, pero quizás una mejor muestra de referencia sea una muestra en la cual tengas, te muestro, una muestra en la cual que tengas YBCO abajo del Permaloy, pero que el espesor del YBCO sea lo más fino posible para que no sea superconductor. La longitud que el espesor de YBCO sea más chico que la longitud de coherencia. Bueno, qué sé yo, 4 nanómetros, suficiente para que no sea superconductor, pero sigas teniendo YBCO. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la interfaz, o sea, el spin pumping, lo clave acá es qué pasa en la interfaz. Entonces, en la muestra de referencia, tu interfaz está con el sustrato. Y en la muestra de no referencia, tu interfaz está con un YBCO. Entonces, la interfaz en sí es distinta. Entonces, más allá de la apertura del gap o no apertura del gap, la química es distinta. O sea, la química de la interfaz. Entonces, pensando eso, dije, esto quizás, calcular un spin mixing conductance, que básicamente es la resta de dos damping, o sea, la resta de un damping respecto del otro, con algún factor multiplicativo para que te den las unidades, pero es eso, no me cerraba desde el punto de vista químico, porque la transparencia de la interfaz no necesariamente es la misma. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual no me interesó esa cuenta en sí, en este sistema. Y me parece que para los sistemas futuros es mejor usar como una referencia algo que tenga la misma química, pero que no tenga la superconductividad, que es posible, porque simplemente lo hace más fino y no va a ser superconductor. Así que, bueno, la respuesta es no. Y el motivo es ese, básicamente. Gracias. Gracias, Carlos. Alejandro tenía una pregunta. Hola. Hola. ¿Alejandro? Pensé que era Alejandro. Bueno, no sé. A ver, ahí Carlos Ramos también tiene una pregunta que te dejó en el chat. Y dice, ¿cómo hacen la detección locking? ¿Modulan campo? Sí. Sí, el campo de C lo modulás con una C y bueno, un campo modulado y me dice la frecuencia. Usamos el modulador interno del locking. Sí, es eso. Ok. Bien, yo tengo una pregunta ya la contestó, ya lo hizo Carlos. Yo te quería por ahí preguntar si se puede hablar de una longitud de difusión de spin en el IVACUO. O sea, ¿qué pasa con los portadores de carga una vez que entran? No creo por el gap. O sea, mi primera respuesta sí, con los dedos sería que no, pero no sé. No, se puede, lo que pasa es que por ahí es muy corta y no la llegamos a medir. O sea, el tema es que, ¿cómo se mide generalmente la longitud de difusión de spins? O hacer un dispositivo no local de estos que les mostré al principio, que no es posible porque seguramente es re chiquito y ni siquiera con eBeam llegamos a hacer un dispositivo de esas características. O se puede medir, como hizo esta gente de Gran Bretaña, o sea,
Ellos midieron una longitud de difusión de spin a partir de un experimento de FMR, básicamente poniendo distintos espesores de superconductor. Y de ferromagneto, y a partir de un modelo se puede llegar a partir de eso se puede llegar a calcular la longitud de difusión de spin, o estimar al menos. El experimento a hacer es ese, es básicamente medir con distintos espesores de superconductor y calcular y comparar el broadening del ancho de línea, y a partir de algún modelo, un modelo que ya está de predicho, calcular la longitud de difusión de spin. No se me ocurre en este momento otro sistema que nos permita, puede ser una juntura Josephson, por ejemplo, ferromagnética. Al revés, una juntura Josephson no, una válvula spin es ferromagneto, superconductor ferromagneto, quizás, como lo hizo esta gente, el Nature ¿dónde está? Se puede hacer esto, en vez de ponerle cobalto hierro, bueno, le puedes poner el SMO, qué sé yo, le pones un inyector de spin, y acá en el medio le pones tu IBCO, y le pones una barrera, qué sé yo, STO, por ejemplo, algo que maché para que tengas una interfaz linda, y acá haces algo así, lo mismo que hicieron ellos. Y bueno, esto es una juntura, así que al fin y al cabo, acá este lo puedes hacer tan chiquito como quieras. Dentro de lo posible, digamos, pero unos pocos nanómetros me refiero. Entonces, quizás este sistema sea bueno para calcular una longitud de difusión de spin. Nada, eso me parece que está bueno para hacerlo. Está bien. Tengo otra pregunta. Si cuando haces las medidas de efecto Hall de spin inverso, me habías dicho que habías hecho. Entonces tú estás inyectando portadores de carga en el IVACUO. Se mide la tensión incluso por debajo del estado superconductor ya. No, que justamente, bueno, por lo pronto no probé Inverse Spin Hall Effect en IVACUO, yo lo hice en otros sistemas. Porque claro, yo generalmente mido IGE cuando mi ferromagneto es aislante, pues si no, ya les digo, tengo mucho efecto de rectificación, otros efectos de magneto resistivo. Y claro, cuando uno pasa al estado superconductor, justamente el material superconductor no debería tener una tensión. ¿Sí? O sea, claro, exactamente. Esa era la pregunta. Inverse Spin Hall Effect es una tensión. Entonces, si vos estás inyectando spin, por más charge of spin conversion que tengas, no deberías tener Inverse Spin Hall Effect. Exacto. Entonces, la respuesta es no, claro, no veo ninguna tensión. Pero, si vos estás muy cerca de la TC, podés llegar a ver una tensión más grande, justamente por lo que les contaba, de la densidad de estados en el eje es más grande. Entonces, si tenés estados excitados en los cuales podés inyectar spin cerca de TC, puede llegar a haber algo. Y justamente eso es una medida complementaria a una medida de FMR. O sea, sería muy interesante, pero digo, justo en el WaveVision, como no lo puedo machear con un ferro aislante fácilmente, con un buen damping, porque necesitas un ferro que resuene bien, como el Permaloy o Lee, bueno, es un experimento que no es tan trivial, digamos. Pero claro, sí. Respuesta a tu pregunta, obviamente no espero ver un voltaje de spin, pero sí probamos, no funcionó hasta ahora, pero probamos qué pasa si en vez de ver un voltaje de spin querés ver una corriente de spin. O sea, en vez de ponerle un voltímetro, le pones un amperímetro, a ver qué pasa. O sea, ¿qué corriente de spin esperás? Porque al fin y al cabo corriente sigue habiendo, qué sé yo, le pones una resistencia seria y ves qué voltaje tenés en esa resistencia. Nada, no lo estoy pensando en voz alta, o sea, lo estuvimos probando, por ahora no funciona, pero me parece una idea interesante para probar. Ok, ya veo. Creo que, no sé si Alejandro está ahí para hacer la pregunta. Sí, no, pero era algo que estaba ya preguntando Carlos. Esencialmente tenía que ver con si habías hecho alguna variación angular que te diera información sobre si estas islitas que te hacen en la inyección de spin lateral, haciendo variación angular, uno podía, digamos, desacoplar los dos efectos. Pero creo que ya se lo contestaste a Carlos. Sí. Sí, no vi diferencia por ahora. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay otra pregunta, yo
Santiago, te agradezco por la charla tan linda que acabas de dar. No, gracias a ustedes por escucharme. La verdad que está muy interesante lo que haces y nos gustaría saber más. ¿Esto está publicado ya? Esto No. está en Archive, lo tenemos que mandar ahora al referee de nuevo, una vez más. Ok, está bien. Bueno, una cosita más, Santiago. Sí. ¿Probaron hacer alguna medida en una cavidad resonante en vez de usar una guía coplanar? No. Porque ahí los efectos de rectificación, digamos, serían más chicos porque casi no tenés campo eléctrico. Claro. Sí, perfecto. O sea, de hecho, miento, no, sí probamos. Lo que pasa es que no lo probamos acá. Yo acá no tengo cavidad resonante para medir, pero en Grenoble tienen. Y el tema es que, claro, el tema es que ellos no veían, primero que, bueno, no puedes variar frecuencia, ¿no? O sea, la frecuencia de la cavidad. Y no veían una cosa sistemática y realmente por debajo de TC no veían prácticamente nada. O sea, digo que no veían nada porque la barra de error era enorme. Entonces, no podíamos decir mucho respecto de las medidas de ellos. O sea, son medidas que no hice yo, digamos. O sea, las hizo otro grupo, colaboración, y no pudimos sacar mucho en claro de eso. O sea, la respuesta es sí se hicieron, pero la verdad que los resultados no fueron muy concluyentes respecto de la cavidad. ¿Y las muestras qué tamaño tienen más o menos? Los films son de 5x5, generalmente de milímetros, 5x5 milímetros. Ah, son grandes, está bien. Sí, bueno, tiene más o menos un film que a veces no, a veces son más chicos, simplemente con que entre en la guía de ondas. No, estaba pensando para usar cavidades a frecuencias más altas, son muy grandes. Ah, sí, igual se pueden cortar también, o sea, al fin y al cabo, mientras sea relativamente homogéneo, puedes cortar un pedacito de la muestra y debería funcionar igual. De hecho, creo que habían hecho eso en su momento. Perfecto. Bueno, gracias. De nada. Bueno, te estaba agradeciendo, Santiago. Gracias por la charla. Y cuando tengas cosas hechas en óxido, vas a dar una vuelta para contarnos por acá. Sí. En breve tendremos algo para contar de eso. Bueno. Me gustaría escucharlo. Buenísimo. Muchas gracias. Con esto doy concluido el seminario de hoy. Y nada, eres bienvenido, Santiago, a dar una charla cuando quieras. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, los miembros del laboratorio, por favor,